Hola amigos, soy Evan Craft y yo les mando ese devocional desde mi casa. Es un privilegio de compartir parte de la escritura que Dios ha inspirado y es el respiro, el aliento de nuestro Dios. Y yo sé que ahorita es un momento muy difícil en el mundo y quiero compartir algo. El título es Ten ánimo. Es para animar tu alma, para ayudarte a pasar esos días porque viene algo mucho mejor, viene un tiempo que vamos a salir de esa circunstancia y vamos a hablar un poquito de hechos en ese momento y yo soy un estudiante de la palabra de Dios y vamos a hablar un poquito de Pablo y recuerdo de que Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel, así que como estamos en cuarentena, no en la cárcel, pero estamos en la misma situación de que no podemos salir, así que a veces algunos de nosotros se siente como vacaciones y a otros como la cárcel, pero les quiero compartir algo de Hechos 23:11. De la Nueva Versión Internacional y dice: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¿Qué significa eso? A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así que como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Pablo es un héroe de la fe. No es Jesús, pero es un discípulo. Eso como Pablo odiaba cuando la gente lo adoraba a él, porque él decía que era como la escoria del mundo. Jesús siempre número uno, siempre encima de todo. Pero el Señor aparece a Pablo y le dice: ánimo. ¿Por qué el Señor tiene que decir ánimo a Pablo? Porque Pablo pasó por muchas tribulaciones, muchos problemas. Sufrió un naufragio, sufrió como hasta estaba golpeado y dejado por muerto fuera de la ciudad. Y fue metido en la cárcel. Pasó por cosas que a veces nosotros decimos que sufrimos como cristianos, como bajo persecución, pero Pablo realmente sufrió persecución. Y dice: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén. Pablo daba testimonio de Jesús en Jerusalén, el mismo lugar donde él estaba persiguiendo a gente. Pablo era muy conocido como Saulo, o Saúl, no sé cómo es en español, pero eso era como dijo Camilo, el lado oscuro de Pablo, el Pablo anterior, de que él perseguía a los cristianos o los seguidores del camino, the way. Y eso es muy interesante porque tuvo un encuentro tan fuerte que pasó por una transformación que marcó un antes y un después. Una diferencia tan grande como los colores blanco y negro, y noche al día, que era un Pablo diferente, absolutamente diferente, que a través de las tribulaciones y los problemas y todo lo que él tenía que sufrir, nunca perdió la fe, nunca perdió su enfoque, que él estaba dando testimonio de Jesús en Jerusalén, donde Jesús murió y resucitó. Y en ese punto, como Pablo era el fundador de la iglesia primitiva en Efesio, en Corintios, en muchos lados del Mediterráneo. Dios le dice: es necesario que también que vayas a Roma. ¿Por qué Roma? Roma era la capital del Imperio Romano y todavía tenemos la Iglesia Católica que está ahí, que es el resultado de lo que empezó Pablo. Pero eso es tan chévere que Pablo en ese momento, que podemos ver que Pablo, como nosotros, a veces se sentía desanimado. Y creo que muchos de nosotros estamos pasando por un tiempo difícil. Y podemos ver que esos héroes de la fe no eran impenetrables, no eran como impermeables, no eran como las balas no se resbalaban, que ellos sentían frustración y dolor y todo eso. Y el Señor le dijo: ánimo. Y el Señor hoy te está diciendo: ánimo. Y también, ¿de qué temes? ¿Qué estás temiendo? ¿Qué produce el temor en ti? Como ahorita todo el mundo está sufriendo y puede producir ansiedad o preocupación de qué va a pasar después de ese tiempo. O para muchos que en el mundo ahorita, ¿cómo voy a dar de comer a mi familia? Y
Y me imagino que Pablo, que él sufrió por como cosas distintas, pero también presiones y dificultades tan grandes de que no podemos ni imaginar, pero que estamos viviendo algo muy duro en ese momento. Y en eso como deberían saber y internalizar que Dios está diciendo ánimo, que no te voy a dejar tirado, no te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Y eso es muy bueno, que un cristiano entienda que Dios está con nosotros, que Dios estaba ahí dando ánimo y fortaleciendo a Pablo en Jerusalén y también en Roma. Así que no temas, porque lo mismo de lo que has tenido que hacer antes, Dios te está preparando para algo en el futuro. Es que Él está diciendo ánimo, porque lo que has hecho ahí lo vas a hacer allá, y aunque pases por un naufragio, aunque pases por un tiempo difícil, yo estaré contigo. Así que enfócate en el Señor, en tu propósito, en medio de esas pruebas. Dios está contigo. Dios les bendiga.